Gracias por continuar en nuestra sintonía. Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión de mandar a la cárcel a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros del gobierno Petro. Tatiana Sanabria, ¿ya se sabe dónde serán recluidos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aún no se ha definido cuál será el centro de reclusión para los exministros. Lo que sí es claro es que Ricardo Bonilla, quien se encuentra en la sala de audiencias que está a mi espalda, será trasladado por esta noche al búnker de la Fiscalía que queda a pocos metros del Tribunal Superior de Bogotá, que es donde nos encontramos. Por su parte, respecto a Luis Fernando Velasco, se está evaluando cuál será ese centro transitorio mientras se da esa reclusión ya permanente. La magistrada del caso dio a conocer el punto a punto ese detalle de por qué para su concepto era necesaria una medida privativa de la libertad intramural. Aquí los detalles. En el banquillo de los acusados estuvo el exministro Ricardo Bonilla y desde su casa en Cali, de manera virtual, estaba el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Los dos esperando la decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá sobre su situación jurídica. Luego de una argumentación de más de 4 horas, la decisión fue la de enviarlos a prisión preventiva por la gravedad de las acusaciones en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Resulta constitucionalmente justificado frente a la gravedad cualificada de los delitos imputados, su comisión desde posiciones de poder político e institucional. La magistrada también explicó la razón por la cual decidió la prisión y no la detención domiciliaria como lo pidió la Fiscalía. La medida corre el riesgo de convertirse en una restricción meramente formal, cuya efectividad queda supeditada al cumplimiento estricto y voluntario de quien soporta la llave de su casa, circunstancia que resulta incompatible con la naturaleza del riesgo advertido en este asunto. En efecto, la protección de fines constitucionalmente, particularmente relativo al peligro para la comunidad, no puede quedar librada a un esquema de autocontrol, cuando, como ocurre en el presente caso, existen elementos materiales probatorios que permiten inferir razonablemente una probable vinculación de los procesados con una estructura criminal aún activa. E incluyó también en su justificación de la medida lo que ocurrió con otros 2 implicados en el mismo escándalo, el exdirector del DAPRE y de Inteligencia de Colombia, Carlos Ramón González, quien huyó del país y se asiló en Nicaragua, donde fue visto hace poco en una parranda vallenata, y César Manrique, exdirector de Función Pública, quien también habría salido del país. De igual manera, el despacho no puede pasar por alto que otras personas vinculadas al mismo entramado fáctico procesal, aun si ostentar la calidad de cabecillas, se encuentran actualmente privadas de la libertad, circunstancia objetiva puesta de presente por la Fiscalía y otros 2 más prófugos de la justicia. En el recinto, el exministro pareció inmutarse con la decisión, mientras desde Cali, el exministro Velasco intervino rápidamente para hacer una petición. Sí, señora, y yo, si usted me señala que es ante el IMPEC, me presentaré de inmediato ante allá. No necesitan venir a mi hogar, yo voy y me presento como lo hice hace 17 años. Para la magistrada, la supuesta participación de Velasco y Bonilla en el entramado de corrupción se habría dado para asegurar la gobernabilidad. El acuerdo criminal se justificó internamente por sus partícipes bajo una lógica de gobernabilidad, en el entendido de que para asegurar la aprobación de proyectos, de créditos legislativos y públicos, decisiones estratégicas en el gobierno nacional, resultaba, entre comillas, necesario entregar contratación y recursos públicos a determinados parlamentarios a cambio de su voto o actuación funcional. Y avaló todas las pruebas del ente investigador. Se configuran con un entramado probatorio coherente que da cuenta prima facie de la existencia de un acuerdo de voluntades entre varios servidores públicos de alto nivel y terceros, la finalidad común de incidir ilícitamente en decisiones legislativas y crediticias del Estado mediante el direccionamiento de contratación pública, y 3, la valoración de permanencia y estabilidad del acuerdo desplegado de forma reiterada en distintos escenarios institucionales. La Procuraduría, la defensa de Ricardo Bonilla y de Luis Fernando Velasco apelaron la decisión. El exministro del Interior intervino en la audiencia asegurando que las pruebas fueron tergiversadas en su contra y demostrará su inocencia en juicio. Pero, ¿cuál es el organigrama de la empresa criminal que, según la justicia, se montó para sobornar congresistas con dineros de gestión del riesgo? Catalina Vargas nos explica. Cata. Mire, son varios los exfuncionarios del actual gobierno que hoy están salpicados en este escándalo de corrupción. Empecemos por los detenidos hasta el momento. Tenemos a
Olmedo López y Sneider Pinilla como los delatores de este entramado. También a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, señalada como la mensajera o la persona que habría entregado los sobornos, a Iván Name, expresidente del Senado y también detenido por este caso, y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, investigados por recibir un millonario soborno de 4.000 millones de pesos, a los que se suman hoy los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco como supuestos cerebros de este entramado criminal según la Fiscalía. Pero de este lado tenemos a los 6 congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente querer beneficiarse de 3 contratos de gestión del riesgo por más de 90.000 millones de pesos. Ahora revisemos a los ministros salpicados en este escándalo de corrupción. Ya teníamos a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y también al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, pero en todo este escándalo también ha sido mencionado el exministro Diego Guevara, exministro de Hacienda, a quien señalan supuestamente también de gestionar sobornos. Y finalmente veamos a los prófugos de este entramado de corrupción: Carlos Ramón González y César Manrique, ambos hombres de confianza del expresidente Gustavo Petro. González fue director del DAPRE, señalado de coordinar la supuesta entrega de sobornos a Iván Name. Recientemente se le vio en una fiesta promovida por la Embajada colombiana en Nicaragua. Y finalmente está César Manrique, exdirector de Función Pública, salpicado por supuestamente recibir un soborno de 3.000 millones de pesos para direccionar de manera indebida un contrato.